que a 3 años y medio, casi 4 años del comienzo de la presidencia del actual presidente, los resultados no podrían ser peores. Más negativos los resultados que puede mostrar el actual presidente, imposible hacerlo. Creo que también, como decía recién cada uno de los que me precedió en la palabra, marca que tenemos que estar muy atentos, que tenemos que tener los 2 talones bien pegados al suelo, que tenemos que ser lo más realistas posible de cara a los desafíos que sobrevendrán en la Argentina. El daño producido por las políticas, por las decisiones que tomó el presidente Mauricio Macri, son de una profundidad a veces inimaginable para muchas argentinas y muchos argentinos. Sí, Jorge explicaba cuál era la orientación aquel 25 de mayo del 2003, que era generar la independencia de las decisiones en la Casa Rosada. ¿Y para qué era eso? Como bien explicaba él, para que nos diéramos argentinas y argentinos la oportunidad de poder diseñar políticas públicas que tuvieran que ver con los intereses de quienes viven en el país y no de quienes quieren gobernarlo desde afuera. Creo que este tipo de situaciones son muy importantes y tienen que ser tenidas en cuenta. Tenemos que volver a poder comunicarnos entre las argentinas y los argentinos para entender esto. Miren, muchas veces se suele resumir que fue Néstor el que le pagó al Fondo Monetario Internacional allá por diciembre del 2005, cuando se puso de acuerdo con ese gran presidente del Brasil que era Lula da Silva para poder empezar a tener más libertad en la región, en toda Sudamérica y en particular en las 2 principales potencias de la región. Y la verdad que a uno lo llena de orgullo cuando muchas veces lo recuerdan así, pero lo cierto es que esa deuda con el Fondo Monetario Internacional la pagaron las argentinas y los argentinos con su trabajo todos los días. Si bien era una deuda que aquel gobierno no había tomado, tuvo que hacerse cargo. Y al momento del cancelamiento de esa deuda, que era de unos 10.000 millones de dólares, todavía la Argentina tenía índices de desocupación superiores al 15 o al 16% y más del 40% de su población en la pobreza. Muchos por izquierda nos corrían como diciendo le están pagando al Fondo Monetario cuando aún tenemos dentro de nuestro país una tremenda deuda interna. Y mitad verdad, mitad mentira. Porque aquello que le dijimos nosotros en aquel fin de 2005 era que necesitábamos sacarnos al Fondo Monetario Internacional de encima para poder pensar la Argentina de una manera diferente de cómo se la había pensado en los últimos 40 años. ¿Por qué? Entonces, era tan importante eso. Porque el día que esa deuda se canceló, la desocupación era del 16%, o más alta, y la pobreza del 40%, o más alta. Pero el día que la compañera Cristina Fernández dejó la presidencia de la Argentina, la desocupación era de 5.6 y la pobreza era mucho más baja de la que habíamos encontrado. Y eso se había podido lograr porque se había generado la independencia necesaria que tiene que tener un presidente en la Casa Rosada. No se puede tomar decisiones de otro lugar. Mauricio Macri debería pedirle disculpa a todas las argentinas y a todos los argentinos, voten como voten en esta elección, por lo que ha hecho. Debería pedirle grandes disculpas y hacer una gran autocrítica en vez de estar haciendo la campaña que está haciendo, porque le ha virlado a la Argentina con las decisiones que tomó en estos 4 años la posibilidad de continuar el desendeudamiento que iba a generar finalmente en la Argentina la independencia absoluta y necesaria para el acierto y el error pensarse a sí misma como una patria, como una nación y como una república independiente capaz de tomar las decisiones a través de lo que elige el seno de su propio pueblo. Esa posibilidad le virló. Hoy, cuando uno mira, cuando uno ve los 57.000 millones de dólares de deuda que se ha tomado con el Fondo Monetario Internacional, 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, casi 6 veces de aquella deuda que argentinas y argentinos habían pagado pensando que nunca más iban a tener que pasar por esto en diciembre del 2005. Y nos vienen a decir ahora que hay que seguir esperando.
Les dijeron en el 2015 que ningún trabajador y ninguna trabajadora iba a pagar ganancias, que todo iba a ser mejor, que con la plata del fútbol para todos iban a levantar 3.000 jardines a lo largo y ancho de nuestra patria. No han cumplido nada. Y no han cumplido nada no porque hayan sido ineficaces, sino porque fue una mentira diseñada para engañar al pueblo argentino para obtener su voto y después profundamente ejercitar una traición que tiene las consecuencias que vemos hoy. Han desfolteado la palabra, han desfolteado el compromiso que una sociedad te da cuando te elige para que la representes. Porque miren, yo les puedo asegurar que ser presidente de nuestro país o de cualquiera no es una cosa fácil. Todos los días se toman decisiones, hay aciertos y errores, pero siempre tiene que tener una orientación quien es presidente o presidenta de la Argentina. ¿A quién busca favorecer? ¿A quién busca proteger? ¿Y a quién busca promover? Y este presidente lo que ha hecho en cada decisión, teniendo posibilidad de tomar otras, porque miente cuando dice que no había posibilidad de tomar otras decisiones, ha sido poner a la Argentina de rodillas. Y cuando se pone de Argentina de rodillas, se pone a su gente de rodillas y a merced de los acreedores internacionales, de los fondos buitres del Fondo Monetario Internacional. Habrá que construir entonces, a partir de este 11 de agosto y del 27 de octubre y del 9 de diciembre de 2019, una gran voluntad popular para poder volver a poner a la Argentina de pie. Son tiempos difíciles los que vienen. Miren, el otro día vi a mucha gente en los medios, siempre tan deseosos de defender al actual gobierno, enojarse por lo que planteaba Alberto Fernández respecto de las LELIQs. Yo les quiero contar que las LELIQs es una herramienta financiera, un instrumento financiero que generó este gobierno. Que para ustedes tengan magnitud de lo que estamos hablando, en el año se pagan intereses que llegan casi a los 660.000 millones de pesos. Para compararlo con algo, para tener una noción exacta de qué significa eso, estamos hablando de un presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de la Argentina. No hay manera entonces, cuando tenés esas tasas de interés en tu país, que el mismo pueda desarrollarse. Las LELIQ para los bancos del 70 o el 60% y los plazos fijos para la gente del 50%. Imaginemos, entonces, ¿quién va a abrir un negocio? ¿O quién va a invertir? Si solamente con poner la plata en el banco puede ganar en un año el 50% de lo que ha puesto. No hay país viable, no hay país posible, no hay país que se precie de sí mismo y de querer tener a su gente adentro que se pueda desarrollar de esta manera. Que no nos traten como tarados. Hay que abrir los ojos porque el daño que se ha cometido es inmenso. Estamos ante una responsabilidad enorme. No se trata solo de la ubicación partidaria que tengas este 11 de agosto. Se trata más bien de que veas lo que le está pasando a millones de argentinas y argentinos que no pueden más, que no llegan a fin de mes. Tenemos que entender que han duplicado la desocupación. ¿Qué significa muchas veces duplicar la desocupación y cuáles son sus efectos? Miren, hay varios. Este es un gobierno, tanto el nacional de Mauricio Macri como el de la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que cada vez invierten menos en salud. Y no digo la palabra invierte, ustedes escucharán hablar de gasto público, como si invertir en tu propio pueblo fuera un gasto. Nunca va a ser un gasto comprar gasas para tu pueblo, nunca va a ser un gasto comprar vacunas para tu pueblo, nunca va a ser un gasto para tu pueblo abrir hospitales. Invertís en tu gente. Si realmente es como dicen en esa publicidad que creen que los argentinos juntos somos imparables, ¿por qué no alimentan bien a la mayoría de los argentinos? ¿Por qué no le dan trabajo para que estén fuertes? Y así realmente pueden ser imparables. Ese sistema de salud, ustedes lo saben muy bien, trabajadoras y trabajadores, ese sistema de salud que cada vez recibe menos inversión, menos dinero por parte de la gobernadora Vidal y del presidente Macri, recibe sí
cada vez más gente el sistema de salud público. ¿Y por qué recibe cada vez más gente el sistema de salud público? Porque las compañeras y los compañeros que han perdido el trabajo se van quedando sin la prepaga que podían pagar o sin la obra social y tienen que asistir al hospital público. Porque aquellos incluso que aún no han perdido el trabajo, que mantienen los grados de formalidad también, muchas veces ya no pueden pagar la prepaga y tienen que ir a la obra social o al hospital público. Entonces estamos en un embudo de un Estado que genera desocupación y al mismo tiempo recorta los servicios que tiene que brindarlo a su propia gente, a sus ciudadanos, a sus ciudadanas, que pagan sus impuestos con su trabajo, que todos los días van a trabajar, que todos los días, si no tienen trabajo, salen a buscarlo. De eso se trata gobernar también, de administrar este tipo de situaciones que se van generando. Estas cuestiones que muchas veces les presentan como menores, pero que existen. Entonces vemos que se pagan en intereses un presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que sus habitantes reciben cada vez menos en materia de salud, en materia de educación. Miren, hoy se cumple un aniversario de la explosión de la escuela allá en Moreno y de cómo terminaron Sandra y Rubén. Muchas veces, cuando uno los escucha hablar de gasto, le da mucha bronca. Nuestro pueblo necesita que inviertan en él. Si realmente vos creés en él, si realmente vos pensás que si argentinas y argentinas juntos somos imparables, si realmente lo que decís en tiempos de campañas electorales lo creés, lo podés aplicar. Porque hay que terminar con una grieta en la Argentina. Hay que terminar con la grieta de las buenas intenciones que escuchamos de todas en la campaña y de las realidades que vive la gente cuando se terminan las elecciones. La grieta que hay que terminar es entre la palabra y el hecho. De eso se trata. Todo buenas intenciones. Nos escuchan a todos si quieren. No me voy a excluir. Hablar de salud, educación, trabajo, de un futuro mejor, de que tienen que tener más y mejor seguridad. El problema es cómo lo hacemos. ¿Cómo hace la Argentina para hacer eso? Y para hacer eso, en la Casa Rosada tiene que haber alguien que haga respetar el trabajo de las argentinas y los argentinos y que no le tengan miedo a las presiones que pueda recibir. Digan lo que digan de ella en la televisión o en los diarios. Tener dirigentes decididos muchas veces a ser estigmatizados de los medios de comunicación por defender los intereses de la mayoría. De eso se trata muchas veces, de lo que no se animan mucho. Porque después ven una encuesta y dicen, no, mirá la imagen positiva que tengo, no, mirá lo que dicen en el Focus Group. Y empiezan lentamente a alejarse de la gente para acercarse y para buscar el mimo en 2 párrafos de un comunicador en un diario. A mí ni a nadie de nosotros nos interesan los elogios de los medios de comunicación. Lo que nos interesa es que nos reciban aquí en la Casa de los Trabajadores y poder contarles la Argentina que dejamos, la Argentina que tenemos y profundamente la Argentina que queremos. De eso se trata. ¿Qué trata acá de bien? Vemos en la televisión. Esto para cualquiera, para los vanidosos, y ustedes saben, el ego en cualquier orden de la vida y principalmente la política es un exceso de equipaje, que primero te dobla las espaldas y que después de doblarte la espalda te pone de rodillas con todo el mundo. Entonces, si queremos estar de pie y si no queremos, digamos, doblarnos, lo que tenemos que hacer es dejar de la vanidad y saber construir colectivamente y en conjunto la Argentina que queremos para encontrar de las verdades negativas que tenemos cada uno de nosotros, la síntesis superadora que sea lo más amplio y inclusive. Y antes de terminar, quiero consultarles a ustedes también. Quiero hacer una pregunta. A costa del hambre de los argentinos, ustedes van a decir sí o no. A costa del hambre de los argentinos y las argentinas, a costa de la falta de trabajo de las argentinas y los argentinos, a costa de una menor calidad de salud y educación pública, ¿hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, sí o no? ¡No! ¿Ustedes están dispuestos a cambiar la historia que está viviendo la Argentina? ¡Sí!
entonces es posible que este 11 de agosto empiece a irse, porque el 27 de octubre, si cada argentina y cada argentino tiene la generosidad suficiente, se termina esta pesadilla y entre todos empezamos a recorrer y abrir las alamedas de la patria, tomarnos de la mano, construir un futuro mejor. Siempre los quiero protagonistas, nunca espectadores. Adelante, a triunfar, a ganar y a trabajar sin cesar para que nuestro pueblo vuelva a reinar en amor y en igualdad. Muchísimas gracias.